Buenas tardes para todos. Muchas gracias por la asistencia, gracias por venir y permitirnos compartir con ustedes este espacio. Como bien lo acaban de decir, vamos a hablar un poco de reproducción y nos vamos a enfocar en algunas herramientas que podemos usar desde la parte técnica para mejorar la rentabilidad del negocio. Como dijeron mis compañeros anteriormente, estamos atravesando por un momento muy difícil. Venimos de prácticamente 2 años de invierno, donde la producción ha tenido unas afectaciones graves y donde realmente el negocio ha sido muy incierto, ¿cierto? Ha tenido un par de periodos o un par de semestres muy difíciles, ha tenido otros un poco más estables, pero lo que sí es cierto es que la cantidad de agua que ha caído, el crecimiento de los forrajes y el desempeño de nuestras vacas ha venido disminuyendo. Entonces, lo que queremos mostrarles en esta charla es cómo desde la reproducción podemos empezar a tomar herramientas o a implementar herramientas y buscar una sensibilidad diferente del negocio, cómo podríamos aumentar la rentabilidad de nuestras vacas aún bajo las condiciones actuales. Entonces, como les decía Juan Carlos Guerra en su presentación, estamos en el negocio de reproducir vacas. Y yo creo que para todos los que trabajamos en el gremio, para los que somos ganaderos, para los que trabajamos en asistencia, no hay nada más placentero que llegar a las fincas y empezar a ver cómo la reproducción multiplica nuestros animales y cómo las vacas zorras es lo que nos alienta y lo que nos dice definitivamente vamos a tener una muy buena producción de leche porque tenemos muy buenas vacas en el horro y es ahí donde podemos empezar a darle la vuelta al negocio. Y viene la primera pregunta. Siempre y en todo momento hemos hablado que la reproducción es fundamental y que favorece la caja de manera positiva. Siempre nos han dicho, siempre conversamos con los ganaderos y con los técnicos que debemos tener las vacas preñadas o que debemos reproducir nuestras vacas. Siempre hemos asociado la reproducción a la producción del negocio. Y es aquí donde viene entonces la primera pregunta. ¿Es necesario o solamente basta con preñar las vacas? O esa primera pregunta debe ir acompañada de una segunda donde se pregunte o donde nos preguntemos ¿qué tan rápido debo preñar mis vacas? Siempre nos dijeron reproducir para producir y cuando estamos teniendo conversaciones siempre decimos tengo el 20% del hato preñado, el 40%, el 60%, el 70%, pero a eso le falta otro componente. En las vacas, en el modelo productivo que necesitamos, no es solamente preñar la vaca. La segunda pregunta o la siguiente es ¿cuánto tiempo nos demoramos en preñarla y por qué? ¿Por qué? Porque esto es un ejercicio matemático. Independientemente de que hoy estemos abordando conceptos biológicos, debemos tener muy presente que todo esto es matemática, o por lo menos la reproducción lo podemos abordar de esa manera. Entonces, si nosotros tenemos 365 días del año, menos 285 días de la gestación de la vaca, nos quedan aproximadamente 80 días para conseguir la preñez de la vaca y al mismo tiempo volver a lo que los abuelos nos decían que era el propósito del negocio, tener vacas hañeras. ¿Se acuerdan que los abuelos nos decían, la vaca hañera es la que da plata? Y es precisamente lo que se nos olvidó del negocio. Dejamos de ver cuál es la base y empezamos a enfocarnos en otra cantidad de actividades desligándonos o dejando de lado lo principal, y es que nuestras vacas son máquinas de producir terneros y de manera paralela van a producir leche. Pero ¿cuándo necesitamos los terneros? En el menor tiempo posible. ¿Qué es más rentable? ¿Una vaca que me entregue una cría al año y empiece a producir leche o una vaca que me entregue una cría cada 13, 14, 15 meses o más? Definitivamente la primera opción es la más rentable, ¿cierto? Pero cuando empezamos a revisar nuestros hatos ganaderos, empezamos a ver que cada día tenemos menos cantidad de vacas hañeras. Y ese parámetro o esa situación es lo que nos ha llevado a una de las complicaciones actuales del negocio. Más adelante les voy a mostrar y voy a enfatizar en ello, pero básicamente lo que ha sucedido en nuestros modelos productivos es que el 50% o más de nuestras vacas están en el último tercio de lactancia. ¿Por qué? Porque nos demoramos en preñarlas y lastimosamente el último tercio de lactancia es cuando no dan leche, como mostraba Juan Carlos en su presentación, y además ya no dan plata. Entonces nuestro negocio deja de ser un negocio y empieza a convertirse en un hobby demasiado costoso. Siguiente, por favor.
Partiendo desde la misma base, ¿cómo medimos entonces nuestra eficiencia? ¿Cómo evaluamos la reproducción? ¿Cómo medimos esa caja? Lastimosamente, seguimos usando parámetros convencionales, parámetros tradicionales que no obedecen a la realidad del negocio. Si estamos hablando que la vaca pare e inmediatamente estamos en una carrera contra el tiempo y lo que tenemos que hacer es recuperarla, permitir la involución uterina, evaluar todas las enfermedades posparto, curarlas y tratarlas, ¿cierto? Para poder tener una nueva gestación en el menor tiempo posible, la primera pregunta es, ¿qué es eficiente? ¿O cómo medimos si realmente lo estamos haciendo o no? Siguiente, por favor. Y es aquí donde podríamos hacer fácilmente un paralelo entre los parámetros tradicionales, que son los que hemos aprendido durante todo este tiempo, es lo que nos enseñaron desde la universidad, es lo que hemos aprendido en las labores del campo, y parámetros de velocidad. La diferencia radica, como su nombre lo dice, en la velocidad de la forma de recopilar los datos de cada uno. Si me preguntan a mí, la columna de la izquierda, que está compuesta por los parámetros tradicionales, es la menos efectiva o es la menos eficiente a la hora de evaluar qué tan bien o qué tan mal estoy haciendo la tarea. Por el contrario, los de la derecha son los que me indican velocidad. ¿Por qué digo que los de la izquierda son mucho menos eficientes y que probablemente podríamos dejarlos un poco de lado y empezar a evaluar los otros? Por sencillas razones. Nuestro negocio, como les dije desde el principio, es una carrera contra el tiempo. Y este tipo de parámetros no me cuentan en tiempo real si estoy bien, si estoy regular o si estoy mal. Además, que están sujetos o cambian fácilmente dependiendo de una decisión administrativa. Por ejemplo, días abiertos. Por definición, los días abiertos es el tiempo que yo me gasto o el tiempo que transcurre desde que la vaca pare hasta que vuelve a quedar confirmada preñada, ¿cierto? Esa es la definición básica o la definición estándar. Además, dependiendo del tipo de evaluación que estemos haciendo o del software que estemos utilizando, puede ser que la vaca no esté todavía confirmada preñada, pero si yo hoy pido un listado, me dice al día de hoy sus días abiertos son tantos, ¿sí o no? ¿Qué pasa con ese parámetro? No corresponde a la realidad, no me dice si estoy bien o si estoy mal. Si ayer si ordeño 100 vacas y ayer tuve, o en el mes, o los últimos 15 días, tuve 15 o 20 partos, pero además sé que una gran cantidad de vacas problemas y ajusté un descarte, el parámetro se va a mover y no necesariamente me va a contar la historia de la ganadería, no me va a decir si estoy bien o si estoy mal. Además, que por definición, si vamos a la primera definición, ¿qué va a pasar aquí? Me va a omitir en el conteo las vacas problema, o sea, las que realmente me están generando afectaciones económicas en la ganadería. ¿Por qué? Porque es que me tiene en cuenta la vaca al momento de confirmarse la gestación o de confirmarse preñada, pero si no la he preñado, es mi vaca problema y no entra en el conteo. Entonces, de entrada hay un sesgo en la evaluación. Intervalos entre partos. Intervalos entre partos, como su nombre lo dice, es el periodo de tiempo que transcurre entre un parto y el otro. Pasa lo mismo. Me excluye las vacas de primer parto, que regularmente se me enredan por términos de crecimiento, muda de dientes y demás, y necesito tener mínimo 2 partos para evaluarlos. Y hace referencia a un periodo de tiempo que fácilmente puede ser de 400 días, 450 o más. Entonces miren que no son herramientas que me permiten, no son termómetro, no me permiten tomar decisiones en tiempo real y cuando mi compañía lo necesita. Servicios por concepción, creo que de todos los tradicionales es el más inútil. ¿Por qué? Porque es que servicios por concepción ocupa el 1, el 2 o en el peor de los casos el 3% de los costos de producción de la compañía. ¿Cierto? Cuando vemos la estructura de costos, lo que nos gastamos en semen regularmente ocupa el 1, el 2, máximo el 3%. Y el propósito de la finca no es sentarme con el ganadero o con el técnico y decirle, tengo 1.5 servicios por concepción o tengo 2 servicios por concepción. Recuerden que el propósito es preñar las vacas en el menor tiempo posible. Y si para ello me tengo que gastar más servicios, pues lo hago. Yo prefiero preñar mis vacas en los primeros 100 días posparto y gastarme 3 pajillas en ese intento que gastarme una o tener un promedio de 1, 1.5 y preñarlas alrededor del día 200. Matemáticamente tiene un soporte, ya se los voy a mostrar,
pero realmente creo que de todos los tradicionales es el que menos importa. Y lastimosamente las conversaciones que tenemos en el gremio van enfocadas a ese tipo de indicadores. Y nos sentimos bien cuando decimos, no, a pesar de la lluvia y a pesar de las dificultades y a pesar de las inundaciones y de la poca oferta forrajera, tengo 2 servicios por concepción, estoy súper bien. Vacas en producción versus vacas secas, ese es otro de los tradicionales que definitivamente no me muestra la realidad, mientras que los indicadores de velocidad están comprendidos por tasa de servicio, tasa de concepción y tasa de preñez. A diferencia de los anteriores, estos sí me muestran en tiempo real si estoy bien o si estoy mal en la tarea de preñar mis vacas. ¿Por qué? Primero porque se enmascaran o se regulan más bien en un periodo de tiempo que va desde el día 0 hasta el día 21. O sea, están acomodadas al ciclo de la vaca. Nuestro calendario es de 30 días y no funciona. Por eso tenemos meses de 30, de 31, años bisiestos y de más ajustes. Mientras que estos parámetros están encaminados o están enfocados a evaluar todo en tiempo real. Y el tiempo real es 21 días, que es el periodo de las vacas. Entonces, ¿la tasa de servicio qué es? La tasa de servicio me dice, después de haber superado el periodo de espera voluntario, que como su nombre lo dice, es el tiempo que yo defino en mi finca o en mi ganadería como el tiempo que voy a esperar antes de empezar a inseminar mis vacas, después de haber superado ese periodo de espera voluntario, en un periodo de 21 días, ¿cuántas vacas detecté en calor o hice acalorar con el trabajo reproductivo? ¿Cierto? Ese es el primer parámetro. El segundo es tasa de concepción. En ese mismo periodo de tiempo de 21 días, de lo que yo detecté en calor o hice acalorar e inseminé, ¿cuántas preñé? Y cuando multiplico tasa de servicio por tasa de concepción, me forma la tasa de preñez. Que la tasa de preñez es la piedra angular de todo el trabajo reproductivo. Si la tasa de preñez está bien, es mayor o igual al 20%, quiere decir que estamos haciendo la tarea. Nuestras vacas se están preñando a la velocidad que debe ser e inmediatamente todos los otros parámetros tradicionales se ajustan. Mientras que cuando estamos hablando de los tradicionales, para que estos sean significativos o me puedan mostrar en tiempo real si lo estoy haciendo bien o mal, deben estar organizados o deben estar alineados mínimo 3. Cuando yo evalúo tasas de servicio, concepción y preñez, como los cortes son cada 21 días, cada 21 días puedo evaluar si estoy haciendo las cosas bien o si estoy mal. Y además me sirve para proyectar, la cantidad de partos que voy a tener y de la misma manera evaluar una cuota de monta. Eso es una vil copia de los porcicultores y lo que hicimos fue hacer una operación matemática simple. Si yo necesito, por decir algo, 10 partos de vacas y mi concepción es del 25% en este momento o del 30%, lo que hacemos es que evaluamos y miramos, multiplicamos y sabemos cuántos servicios debo hacer al mes. Y digamos que esto respalda de alguna manera la tasa de servicio. Mi tasa de servicio siempre debe ser más alta. Entre más alta mi tasa de servicio, independientemente de la concepción que tenga, la tasa de preñez va a ser mucho mejor. Ya les voy a mostrar un ejercicio matemático de cómo funciona. Siguiente, por favor. ¿Qué necesitamos entonces? Tener claro que esto es una multiplicación, como les decía ahora, es un ejercicio matemático. ¿Qué necesitamos entonces para poder llegar a los niveles o poder cubrir los niveles de eficiencia reproductiva? Tasa de servicio por tasa de concepción igual a tasa de preñez. Si mi tasa de preñez es mayor o igual al 20%, vamos bien. Si mi tasa de preñez está por debajo, es ahí donde tenemos que implementar las herramientas para mejorar el modelo. Siguiente. Este es el ejemplo matemático del que les hablaba. A mí no me interesa o no me debería preocupar mucho la concepción, que está directamente ligada a los servicios por concepción. Si por el contrario yo entiendo que esto es una balanza y a mayor tasa de servicio, independientemente de la concepción, bueno, vamos a empezar por acá más bien, discúlpenme. Tasa de servicio, este es un ejemplo práctico y normal, esto es lo que regularmente encontramos en las ganaderías, y es que cuando vamos a ver las tasas de servicio están alrededor del 28 al 30%. Recuerden que esta evaluación es en periodos de 21 días, es diferente. Hay gente que lo evalúa al mes y ahí es donde se comete el primer error, debe ser en ciclos de 21 días.
Si tenemos una tasa de servicio del 28% y tengo una tasa de concepción del 50%, quiere decir que me estoy gastando 2 pajillas para preñar mis vacas, mi tasa de preñez es del 14%. Si yo entiendo que debo tener siempre una cuota de partos mensuales de vacas, lo que tengo que hacer es presionar el modelo para poderlo alcanzar. ¿Y cómo lo hago? Mejorando la tasa de servicio. El componente de la tasa de servicio es lo que manejamos nosotros como veterinarios de reproducción y nuestros compañeros nutricionistas manejan la concepción. La concepción es todo lo que nosotros no podemos manejar desde el punto de vista asistencial. La concepción es la oferta forrajera, el clima, el exceso de lluvia, las inundaciones, las cojeras, el personal, la nutrición. Digamos que este es un mundo, por eso tratamos de no meternos ahí porque no lo podemos modificar de manera contundente con visitas reproductivas. Pero si tenemos en cuenta lo que les decía ahora, que la ecuación tiene 2 componentes, este sí es de nosotros. Si nosotros aumentamos la frecuencia de ecografía, si nosotros no permitimos que las vacas muestren calor cuando ellas quieran, o cuando se puedan detectar en campo debido a las condiciones actuales, sino que por el contrario hacemos la fórmula matemática y decimos necesitamos servir 40 vacas mensuales, lo que hay que hacer es subir la tasa. Y cuando subimos la tasa, miren que aunque la concepción se mantenga constante, si pasamos del 28 al 48, nuestra tasa de preñez inmediatamente se sube al 24%. Eso quiere decir que preñé más vacas en menos tiempo y que estoy haciendo bien la tarea. Finalmente, ¿qué es la tarea? La tarea es entender que la reproducción en los hatos lecheros tiene 2 componentes. Están las vacas y están las novillas. Yo debo programar mis partos de vacas de manera eficiente. Yo tengo una población adulta y puedo tener una cantidad de vacas horras, lo sumo con la cantidad de mis vacas paridas dando leche, me pongo la meta y digo, digamos que me suma 100 animales adultos. Y digo, voy a perseguir el mayor objetivo biológico del sistema y voy a querer que de esas 100 vacas el 90% me entregue una cría en un año. Entonces cojo mi población adulta, lo multiplico por el 90%, en este caso como el ejercicio es simple me da 90 partos al año, dividido 12 meses me debe dar 8, 7. Esa es la cantidad de vacas que debo tener pariendo cada mes, mínimo. Si es más, mucho mejor. Y aparte, debo calcular los partos de las novillas. Entonces, cuando hacemos la evaluación, no podemos mezclar los 2 componentes. Recuerden que las novillas son un pasivo, porque a todos los meses les estoy inyectando capital y ellas solamente se vuelven un activo cuando empiezan a producir leche. Entonces, el primer objetivo es reciclar de manera eficiente mis animales adultos, de tal manera que yo pueda hacer la cuenta y diga, cada mes debo tener tantos partos de vacas y aparte, tantos partos de novillas. ¿Por qué? Porque recuerden que el primer parto, o sea, el de la novilla, nunca va a ser igual a la producción de una vaca de segundo, de tercero, de cuarto y mucho menos de quinto parto. Entonces, lo que tenemos que hacer es ver que el modelo debe ser eficiente en el reciclaje de vacas y las novillas deben entrar a sumar litros de leche en el tanque, nunca a tapar huecos, que lastimosamente es la conversación que tenemos en el gremio. Decimos, estamos bajitos de leche, se me cayeron la cantidad de partos, pero viene un buen lote de novillas a taparme el hueco. La realidad es que jamás las novillas van a tapar ningún hueco y como modelo tampoco deberíamos perseguir ese objetivo. Si seguimos entonces con el tema de la tasa de servicio, vemos que podríamos incluso sacrificar la concepción, o sea, dejar de tener un 50% de concepción, bajarnos al 40%, pero siempre y cuando yo siga aumentando mi tasa de servicio, la multiplicación va a ser positiva. Miren que aquí tendríamos un 40%, un 48% de tasa de servicio con una concepción del 50%, me da un parámetro muy bueno, pero si yo presiono aún más mi tasa de servicio y pierdo concepción, voy a tener un resultado mejor. Se preguntarán ustedes, ¿y por qué voy a perder un poco de concepción? Sencillo, porque cuando empezamos a ver el modelo de una manera diferente y empezamos a presionar nuestras vacas, vamos a generar mayor presión sobre los primeros 100 días. El momento más difícil de preñar la vaca, está recién parida, está movilizando grasa, está perdiendo condición corporal, está llegando a pico de lactancia y fuera de eso le estamos diciendo y tiene que volver a quedar preñada. Entonces probablemente podríamos sacrificar un 10% de concepción
o incluso podríamos sacrificarnos y bajarnos hasta el 30, 32, 33, siempre y cuando este primer factor multiplicador sea alto, nuestra tasa de preñez nos va a dar para cumplir el objetivo. Siguiente, por favor. Siguiente. Como les decía, después de que tenemos tasas de preñez adecuadas o acertadas por encima del 20, todos los otros parámetros tradicionales se organizan. ¿Por qué? Porque estoy siendo realmente eficiente. Recuerden que las vacas son máquinas de producir terneros. Si yo logro preñar por lo menos el 50% de mis vacas en el primer tercio de lactancia, si yo logro acumular por lo menos el 70% de mis vacas preñadas antes de que superen los 130 días en leche, definitivamente el modelo tiene un vuelco interesantísimo en términos económicos. ¿Por qué? Porque voy a tener menos tiempo las vacas en el hato, pero menos tiempo improductivas. Cada vez voy a tener más vacas recién paridas y todos sabemos que las vacas recién paridas son las que dan más leche y el retorno a la inversión de esas vacas recién paridas es el más alto. Siguiente, por favor. ¿Qué hay que hacer entonces? Como les decía al principio, volver a la base. Esta gráfica puede llevar 40 años en el mercado y describe perfectamente lo que es una vaca de leche. Muestra el día cero, que es el momento del parto, muestra cómo aumenta la producción, un pico de lactancia, una pequeña meseta y un descenso controlado que termina a los 10 meses, descansamos 2 y vuelve a parir, o sea, la famosa vaca añera. Pero lastimosamente, en las conversaciones que estamos teniendo también con los ganaderos y con los técnicos, empezamos a normalizar no tener vacas añeras y empezamos a decir, no, venga, pero es que esto no se puede, esto se puede de pronto en otro tipo de modelos, en Norteamérica, donde todo es controlado y medido, seguramente allá les funciona, pero aquí por las condiciones que tenemos, miren este exceso de lluvia, las raíces de los pastos están podridas, no hay crecimiento, no hay oferta forrajera, el consumo es deficiente, nosotros no podríamos llegar a eso. Y es aquí donde quiero decirles que es todo lo contrario, sí podemos. Hay muchísimas herramientas hoy en el mercado, tenemos un arsenal de medicamentos reproductivos que nos permiten programar la empresa tal cual lo necesitamos. Tenemos que dejar de dejar todo al azar y de dejar de quejarnos tanto de las situaciones adversas de la ganadería y empezar a ver cómo podemos mejorarla. Y si miran acá en esta gráfica, que puede llevar 40 años en el mercado, se muestra claramente que para que el negocio funcione o para que el modelo funcione, el crecimiento fetal inicia antes de los primeros 100 días. O sea que no estamos hablando de nada nuevo, estamos hablando de un concepto básico que hemos olvidado y que empezamos a excusarnos en las situaciones actuales para no poder lograrlo. Siguiente. Esta es la misma gráfica pero sin los colores. Aquí lo que muestra es cómo la línea punteada es el consumo de materia seca, pueden evaluarlo como quieran, puede ser el forraje, puede ser heno, puede ser silo, puede ser concentrado, lo que quieran, el consumo de materia seca de nuestra vaca, y la línea negra es la producción de leche. Miren cómo la diferencia entre el consumo y la producción en el primer tercio de lactancia es mucho más amplio, y a medida que la lactancia va avanzando, la leche cae, pero el consumo de materia seca se mantiene más o menos estable. ¿Qué les quiero mostrar aquí? La diferencia entre el consumo y la producción se va volviendo cada vez más estrecha. O sea que cuando la lactancia va avanzando, nuestras vacas dejan de ser rentables hasta llegar a un punto donde se vuelven negativas en términos operativos. ¿Qué tenemos que hacer entonces? Generar toda la inversión que más se pueda en este primer tercio de lactancia, preñar nuestra vaca rápido para secarla en el momento adecuado y que rápidamente vuelva a este primer tercio de lactancia, que además de ser el momento más rentable de nuestros animales, es el punto donde nos entregan el 60% de la leche que van a producir durante esa lactancia. Entonces, si volvemos a la matemática, es apenas lógico que busquemos tener vacas pariendo cada vez más rápido y vacas que tengan vacas con lactancias largas cada vez menores, o sea, menor cantidad de vacas con lactancias largas, perdón. Siguiente. Y es aquí donde viene entonces parte de las conversaciones que tenemos que empezar a tener adicionales, y es que hemos generado muchos mitos alrededor de las ganaderías de leche, de nuestras vacas y de la reproducción.
Siguiente. Lo primero es que seguimos pensando que las vacas deberían acalorarse cada 21 días y que la intensidad del calor puede ser de 12, 16, 18 horas y que el personal que tenemos en la finca, que está supremamente ocupado y todos los días en la finca hay cosas nuevas para hacer, deberían detectar por lo menos el 100% de los calores. La verdad es que no. Nosotros nos hemos encargado de presionar nuestras vacas genéticamente, importando semen, no estoy diciendo que esté malo, todo lo contrario, sino que empezamos en un proceso de evolución. Al principio teníamos vacas que daban 8 o 10 botellas de leche, las ordeñábamos a mano y el negocio era muy bueno. Como el negocio era muy bueno, ¿qué hicimos? Dijimos, bueno, vamos a mejorar el desempeño individual de cada uno de estos animales y empezamos a traer semen de Estados Unidos, de Canadá, para mejorar nuestras vacas. ¿Cierto? Efectivamente, ya hoy no medimos la leche en botellas y ya, como decía Juan, tenemos vacas de 40, 45, 50 litros con unos desempeños individuales extraordinarios. Pero la naturaleza es sabia en ese sentido y cuando nos dio más producción o más productividad individual, también nos resta un poco de reproducción, sobre todo de expresión de calores, y las condiciones actuales en el país no permiten que las vacas muestren el calor que presentaban antes. Entonces, es uno de los problemas y creo que todos lo sabemos. Además que si en la finca las personas encargadas de detectar el calor no hacen su trabajo de manera eficiente, todo este equilibrio del modelo empieza a tener problemas. Entonces, ¿qué pasa? Sabemos que uno de los problemas es la detección de calores y aquí hay datos colombianos donde muestran, esta fue una información que nos compartió Celotor hace algún tiempo, donde hicieron una evaluación de 12.500 vacas en 120 predios diferentes, donde encontraron que el 63.5% de los calores se daban en momentos donde no había supervisión humana, regularmente en la noche o en la madrugada. El 31% se daba en los días sábados y domingos, cuando la gente está descansando, se va a mercar o sencillamente no quiere inseminar vacas. Y el 41% de la actividad fuerte de esos calores se daba entre las 6 de la tarde y las 6 de la mañana. ¿De dónde salió esta información? Esta empresa tiene la capacidad de insertar chips en la base de la cola y tiene como medir de manera digital o satelital más bien la expresión de calores. Adicional a eso, hicimos un recuento de tasas de servicio de modelos tradicionales, donde evaluamos 12.300 vacas productoras de leche en el norte antioqueño y encontramos que efectivamente la tasa de servicio es del 28%. Entonces miren cómo de los dos componentes que hemos hablado, tasa de servicio y tasa de concepción, el que sí podemos manejar y el que sí podemos impactar de manera fuerte es la tasa de servicio. Siguiente, por favor. ¿Qué tenemos que hacer? Empezar a implementar todas las herramientas. El papel del veterinario en la reproducción ya no es el mismo de hace 30 o 40 años. Ya hoy el profesional del campo que vaya a la finca, meta la mano y diga preñada vacía, nos vemos en 40 días, ese ya está mandado a recoger. El negocio antes era un negocio muy rentable, que probablemente llegaba al 50% de rentabilidad. Los abuelos nos decían, el negocio de la leche es tan bueno que la mitad de la plata que se produce va al bolsillo y la otra mitad se queda en el negocio. Y yo creo que hoy ninguno de nosotros puede decir que el negocio está en ese nivel. Todo lo contrario, se nos volvió un negocio de pesos o incluso de centavos. Entonces el papel del veterinario tiene que ser diferente. No es solamente ir y decir preñada o vacía, sino que tenemos que entender cuál es el modelo y empezar a verlo no como una finca, sino como una empresa lechera, como una empresa ganadera. Y cuando estamos hablando de empresa, somos nosotros, los administradores de la empresa, los que decidimos cuál va a ser la producción y cómo va a ser la producción, no al revés. Por eso el llamado a que la tasa de servicio sea modificada por nosotros y no lo dejemos al azar. Otra de las excusas que nos encontramos a la hora de poder forzar el modelo y llegar al máximo es que nos dicen los ganaderos o incluso nosotros los técnicos también lo comentamos, que las vacas lecheras no se preñan fácil. ¿Cierto? Entonces empezamos a hacer evaluaciones, vemos que hay muchísimas vacas abiertas, vacas que no cumplen con los parámetros y con los criterios y esta es la primera excusa que ponemos, decimos no, es que esta vaca da mucha leche, esta vaca no se puede preñar, es normal que se abra. Siguiente, por favor. Hicimos una evaluación donde pudimos
donde tuvimos en cuenta 3.007 lactancias provenientes de 110.000 controles de vacas lecheras en el país. Y lo que queríamos era poder contar que las vacas lecheras sí se preñan fácil. O sea, que es más que todo un mito y es más que todo una excusa. ¿Qué es lo que vemos acá? Cada punto representa una vaca y el momento en el que quedó preñada. Tenemos entonces aquí en el eje vertical las lactancias ajustadas a 305 días que van desde 2.500 litros hasta 10.000 y aquí en el eje horizontal, los días de preñez posparto. Las vacas que se preñaron al día 50, que se preñaron al día 100, al 150, al 200 y al 250 y ¿qué encontramos? El 23% se preñó, el 23% de alta producción se preñó los primeros 100 días, el 27% de alta producción se preñó tarde, el 28% de baja producción se preñó rápido y el 23% de baja producción se preñó tarde. No hay una diferencia estadística significativa entre las vacas juiciosas que se preñaron, que dan 8.000, 9.000 o 10.000 litros en lactancia y se preñaron en los primeros 100 días, versus las vacas de lactancias muy bajas, de 2.500 o 3.000 y que se preñaron tarde. ¿Cuál es la conclusión? El manejo. El manejo que le damos nosotros, los encargados de la reproducción. El enfoque que tenemos del negocio. Entonces recuerden, la primera premisa es, hay que preñar las vacas los primeros 100 días. ¿Cuántas? Ojalá la mitad del hato. Listo, no tenemos excusa. Puede ser una vaca de 10.000 litros de lactancia, pero si le damos el manejo adecuado, si hacemos ecografías constantes, si utilizamos las hormonas y los medicamentos reproductivos adecuados, podemos conseguir la gestación. Siguiente. Otra de las excusas que sacamos a la hora de evaluar nuestros modelos es si se preñan rápido, no dan leche. Siguiente, por favor. Encontramos entonces, hicimos una evaluación con 2.991 vacas y evaluamos el volumen de producción a 305 días y lo correlacionamos con el momento de la preñez. ¿Qué encontramos entonces? Bajo la misma dinámica en el eje vertical tenemos las lactancias ajustadas a 305 días que van desde 3.500 litros de lactancia hasta 9.000. Y en el eje horizontal, el número que ven acá, el número negro, es la cantidad de animales por grupo. O sea, aquí evaluamos 520 vacas, 541, 492, 506, 463 vacas. Y acá abajo vemos el rango de los días de preñez posparto. O sea, se preñaron entre el día 45 y 55, entre el 55 y el 65 y así hasta el día 105. ¿Qué encontramos? Que no hay problema con preñar nuestras vacas rápido. O sea, si se preñan rápido no van a dar menos leche. Eso es otro de los mitos que tenemos que empezar a dejar de lado. Miren que de manera, aquí no es estadísticamente significativo, pero sí es numéricamente favorable que las vacas que se preñaron entre el día 55 y el 65 dan más leche incluso que las que se preñaron entre el 65 y el 75 y que el 75 y el 85. Siguiente, por favor. Para que las vacas den leche deben descansar más de 60 días. Lastimosamente ese es otro de los problemas que nos encontramos en campo y creo yo que obedece a dos razones. Primero, nos demoramos demasiado en preñar las vacas y como nos demoramos demasiado, pues llega un punto donde es insostenible y no pagan el arriendo, o sea, no pagan los costos fijos, entonces nos toca secarlas y nos toca mandarlas al horno mucho tiempo. Y la justificación es, no, hay que dejarla descansar porque ella es muy buena vaca y los 60 días no alcanzan. Siguiente, por favor. Y realmente lo que encontramos es que en 1.380 lactancias evaluadas, bajo el mismo modelo, en el eje vertical encontramos la producción desde 3.000 hasta 9.000 litros ajustados a 305 días. El número negro corresponde al número de animales evaluado en cada grupo y esto son los días de descanso en el periodo seco, ¿cierto? 35 a 45 días de descanso, de 45 a 55 y encontramos que efectivamente si nosotros le quitamos tiempo de descanso, o sea, las dejamos descansar entre 25 y 35 días, vamos a tener problema, pero si están entre 35 y 45 no hay ningún problema con las vacas. Y cuando empezamos a preñar nuestras vacas rápido, esto es justo lo que nos va a pasar. Cuando empezamos a preñar nuestras vacas rápido, llega el momento del secado por gestación y vamos a tener vacas de 15, 16, 18, 20 litros. Y yo creo que
no hay nada que nos duela más a los ganaderos que tener que secar una vaca que está en el promedio o por encima del promedio, pero porque ya está a término la gestación. ¿Qué pudimos encontrar o qué inferimos de esto? Nosotros, en programas reproductivos intensivos, con esas vacas que están a término, nos podemos robar 15 o 20 días de leche. O sea, 15 o 20 días más podemos dejar esas vacas sin afectar la siguiente lactancia y de esa manera nos podríamos ganar esos 15 o 20 litros de leche finalizando la lactancia. Siguiente, por favor. ¿Cuál es el problema que tenemos entonces? Primero, lo que les decía ahora, se nos olvidó el objetivo del programa y es que las vacas deben quedar preñadas los primeros 100 días, debemos volver a tener vacas añeras, debe ser el objetivo primordial, pero además debemos empezar a medir. Cuando hablamos que esto no es una finca, sino que es una empresa ganadera, lo hacemos es porque, como toda compañía, va a requerir una inversión, pero también vamos a poder o debemos medir el retorno a esa inversión. Y es justo lo que nos pasa con la reproducción. En la reproducción la estamos viendo como un costo. ¿Por qué? Porque la estamos gestionando de una manera equivocada. El profesional del campo, el profesional de la reproducción debe llegar a la finca y debe brindar herramientas. Por supuesto que las herramientas tienen un costo, pero la pregunta es, ¿cuál es el retorno a esa inversión? ¿Qué es lo que vamos a obtener de beneficio? No es preñada o vacía, sino venga, estamos perdiendo tantos litros de leche mensuales porque no estamos alcanzando la cantidad de partos necesarios. Si compramos estos medicamentos, si utilizamos estas herramientas, llegamos a conseguir esos partos que nos van a representar tanta plata. Yo como veterinario les voy a cobrar tanto, los medicamentos valen tanto, pero el retorno lo podemos medir, lo evaluamos y empezamos a darle un contexto totalmente diferente al negocio. Siguiente, por favor. Día abierto. Todos aquí saben qué es el día abierto, ¿cierto? Todos hablamos del día abierto y lo miramos con mucho recelo y decimos, estamos perdiendo demasiada plata por los días abiertos. Pero ¿saben cuál es el problema? No hacemos absolutamente nada por atacar los días abiertos. Cuando llega un técnico o llega un profesional y dice, venga, los días abiertos están altísimos, estamos dejando de percibir tanta plata, tenemos que empezar a comprar prostaglandinas. ¿Qué pasa? Decimos, no, el negocio está muy malo y no nos da para empezar a buscar prostaglandinas. También creo que no es la forma correcta de presentar el modelo. Ya les voy a mostrar cómo creo que es la forma correcta, pero lo que sí tenemos que hacer es, tenemos que empezar a atacarlos. Siguiente, por favor. Esta gráfica también es de días abiertos. La siguiente, no quiero entrar en detalle de cómo es o cómo se calcula, sino que quería solamente, digamos que refrescarles la memoria, que todos hablamos de días abiertos, pero a la hora de atacarlos, realmente somos más bien tímidos. Este es un ejemplo sencillo, básico, de cómo una vaca eficiente, una vaca que se preña rápido y que me entrega más crías al año, es mejor, que me entrega más crías durante su vida productiva, perdón, es mejor negocio que tener vacas abiertas con lactancias largas. Aquí hay un ejemplo de una vaca juiciosa que me entrega una cría cada 13 meses. Mire que ya no son los 12 meses de los que estábamos hablando ahorita, sino 13. Y una vaca promedio que me entrega una cría cada 18. Si yo asumo que la vida útil de los dos o de las dos es de 7 años, la vaca juiciosa me va a entregar 6.4 crías durante toda su vida productiva, mientras que la vaca promedio me va a entregar 4.6. Si yo asumo que me van a dar 8.000 litros de leche durante ajustados a los 305 días de su lactancia, voy a ver que esta vaca juiciosa no solamente me entrega más crías en su periodo de vida, sino que además me va a entregar 51.200 litros de leche versus 36.000. Estamos hablando de 14.000, 15.000 litros de leche por vaca. Empiecen a hacer las cuentas en sus ganaderías cómo sería. Además, que el hecho de tener más terneras mejora mi inventario, ¿cierto? Y yo podría crecer o podría vender excedentes, cosa que también me alivia el flujo de caja de la compañía. Es aquí está el principal problema que tenemos en las ganaderías del país. Cuando empezamos a revisar cómo es la distribución de los tercios de lactancia, lastimosamente encontramos que del día 0 al día 100 tenemos una muy poca cantidad de vacas. Y lastimosamente, en el último tercio de lactancia tenemos más de la mitad de nuestras vacas. Para este ejemplo, es el 53% de las vacas en el último tercio de gestación, en el momento donde dan menos leche y con toda seguridad ya no dan plata.
con un agravante. En un programa reproductivo, ya se los voy a mostrar más adelante, lo que tenemos que hacer es que no solamente debemos tener más vacas recién paridas, o sea, más vacas en el primer tercio y menos vacas en el último tercio, sino que además debemos acompañarlo de una reproducción o de una cantidad de preñeces adecuadas. En este primer tercio de lactancia, del día 0 al día 100, para el ejemplo, hay 2% de vacas preñadas. Aquí deberíamos tener más del 45% de nuestras vacas confirmadas preñadas. En el tercio medio, que es del día 101 al día 200, tenemos el 24% de las vacas, miren que la meta es alrededor del 33%, y tiene este ejemplo, está con el 53% de las vacas preñadas. Aquí deberíamos estar en más del 70%. Y cuando las vacas están en el último tercio de lactancia, aquí lo dividimos hasta el día 305 y de más de 305, pero finalmente es un solo tercio, este es unificado, vemos que tampoco lo acompaña la preñez. Aquí debe ser del día 201 al 305, debe ser más del 90% de las vacas preñadas y de más de 305 días debemos tener más del 95%. Entonces miren que no solamente es que tenemos más vacas en el último tercio de lactancia, sino que además no las tenemos preñadas. Como no las tenemos preñadas, entramos en un círculo vicioso, donde siempre nuestras vacas o nuestras empresas van a tener más vacas improductivas y menos vacas productivas. Y además se van a generar los famosos serruchos de producción. Vamos a tener unos meses de muy buenos partos donde la leche se sube y otros meses donde los partos van a estar malos y la leche vuelve y se cae. ¿Y quién de nosotros puede llegar a la finca a decirle a los trabajadores, muchachos, este mes no hay partos, me toca echarlos y me toca mirar a ver qué hago? Ninguno. Nos toca asumir todos los costos de la operación. Entonces, si nos toca asumir todos los costos de la operación, ¿por qué no miramos que el insumo son los partos? ¿Y por qué no los programamos de manera eficiente? Siguiente, por favor. Cuando empezamos a ver cuál es la causa de por qué tenemos más vacas en el último tercio de lactancia y menos vacas en el primero, nos encontramos con que los días en leche al primer parto, digamos que no trabajamos de manera sistemática. ¿Qué es trabajar de manera sistemática? Si yo quiero preñar mis vacas en los primeros 100 días de lactancia, debo darles a todas por lo menos una oportunidad de quedar preñadas, o sea, mínimo una inseminación, ojalá 2, ojalá 3, ¿cierto? Pero por lo menos una, para poderles exigir que me entreguen una cría al año. En esta gráfica, que es días en leche al primer parto, donde está, vemos aquí, perdón, después de la línea roja hacia arriba, vacas que reciben su primer servicio al día 110, 120, 140, 180. Y peor aún, aquí abajo vemos vacas que superaron los primeros 100 días de lactancia o incluso están llegando al 200 y aún no recibieron su primer servicio. Entonces, ¿cómo podemos pedirle a una vaca que sea añera, que nos entregue plata, que sea rentable, si ni siquiera le damos la oportunidad de serlo? Les decía que ojalá mínimo una, pero ojalá 2 o 3. ¿Se imaginan si nosotros entendiendo este concepto decimos, bueno, mi periodo de espera voluntario son 50 días. Me voy a asegurar que al día 50 mi vaca reciba su primera oportunidad, o sea, su primer servicio. Si esa vaca no queda preñada y repite, debería tener un segundo servicio al día 71. Si no queda preñada y repite, debería tener un tercer servicio al día 92. Y si por matemática yo me estoy gastando 2.5 servicios para preñar mis vacas, pues ahí tienen la primera meta y el primer objetivo. Es simple. Lo que tenemos que hacer es mirar la matemática del modelo y entender y fijarnos el objetivo. Siguiente. Este gráfico es un gráfico de velocidad de preñez, lo usamos para diagnosticar. Este lastimosamente sesga la información porque solamente tiene en cuenta las vacas preñadas. Pero lo que hace es que evalúa qué tan rápido las estoy preñando y las encasilla en un rango óptimo, subóptimo y no deseable. Básicamente es la misma distribución de los tercios de lactancia anteriores y muestra cuáles vacas se preñan en el rango que es. ¿Qué es lo que queremos al final del ejercicio? Queremos que por lo menos el 85% de nuestras vacas se haya preñado en el rango óptimo. O sea, vacas añeras o en su defecto que me entreguen una cría cada 13 meses. Siguiente. Siguiente. Cuando vemos esta otra evaluación de los días en leche versus gestación, cada punto representa una vaca.
Y cuando vemos la cotidianidad de nuestras ganaderías, encontramos que la mayoría de nuestras vacas se están preñando después del día 150 o después del día 200, y miren que las gestaciones son pequeñas. O sea, vacas de 200 días, 230, apenas iniciando gestación. Lo que queremos en todo modelo productivo es cambiar la distribución de estos puntos y tener más vacas preñadas en estos primeros 4 cuadrantes, porque eso quiere decir que preñé las vacas los primeros 100 días o en su defecto al día 130. Siguiente. ¿Cómo funciona entonces la presión sobre las vacas y cómo podríamos empezar a medir el retorno? Definitivamente, para poder lograr ese objetivo tienen que hacer ecografías de manera más constante. Si lo hacen cada 40 días o cada 60 no funciona. Si lo hacen cada 30 tampoco funciona. Pero si lo hacen cada 14 funciona muy bien. ¿Por qué funciona muy bien? Como les dije al principio, las tasas se miden en periodos de 21 días. Si yo soy el médico veterinario encargado de aumentar la tasa de servicio, ¿qué debo hacer? Debo hacer una visita antes de que se cumplan los 21 días para poderla modificar. Yo llego a la finca en intervalos de cada 14 días, porque además los protocolos hormonales funcionan en múltiplos de 7, trabajan con calendarios de 7 y de 14 días. Entonces, si yo llego temprano a la finca o mis intervalos de visita son frecuentes, yo detecto más rápido la vaca vacía y al detectarla más rápido, pues me encargo de programarla o de reenrolarla lo más rápido posible para que vuelva a recibir ese otro servicio que necesitamos. Eso es lo primero, necesitamos aumentar la frecuencia de diagnóstico, pero con el único propósito de que la vaca vacía reciba un servicio lo más rápido posible. Si es después de los 21 días, pues no puedo afectar de manera positiva la tasa de servicio. Tengo que hacerlo antes para poderla subir. ¿A dónde la quiero llevar? Ojalá el 70 o el 80% de la eficiencia. Pasar de ese 38 que es realmente malo y podernos montar ojalá en tasas constantes del 70%. Entonces, lo primero que ustedes dirán, claro, es un muy buen negocio para el veterinario, ya no va a ir cada 40, cada 60 días, sino que va a estar cada 14. Sí, pero la idea es que sea un negocio para los dos, porque es que el ganadero también va a tener un retorno. ¿Cómo funciona eso? ¿Cómo podemos empezar a evaluarlo? Muy simple. Esta es una gráfica de días en leche versus producción. Si miramos acá, tenemos cada punto representa el pesaje de leche de la vaca. Aquí en el eje horizontal tenemos los días en leche de la finca y en el vertical tenemos la producción de leche. La línea roja corresponde al diagnóstico inicial de una finca cualquiera que tiene más de 200 días en leche. Puede tener aquí alrededor de 280 días en leche y su producción es de 23 litros. ¿Lo entienden ahí? Sí. Cuando yo preño las vacas y tengo menos vacas con lactancias largas y preño mis vacas los primeros 100 días, ¿qué voy a tener? Más vacas recién paridas cada mes. Probablemente el 40, el 43 o el 45% de mi hato empiece a estar en el primer tercio de lactancia y no en el último. ¿Qué va a pasar con mis días en leche? Se reducen, ¿cierto? Matemática, más vacas recién paridas, menos vacas al final de la lactancia. En este mismo ejercicio, cuando yo logro montarme en los 150 días en leche, o sea, cuando las vacas empiezan a parir de manera constante y la cantidad de vacas que necesito, mis días en leche pasan de 280 a 150 y mi producción también cambia. El ejemplo de esta finca es que con 280 días producen 23, pero con 150 días producen 28. Aquí hay 5 litros de diferencia por vaca al día. Si ven que empieza a ser un negocio rentable y diferente no solo para el ganadero, sino también para el veterinario. Estamos haciendo un trabajo diferente. Estamos presionando el modelo. Nos estamos ganando 5 litros de leche adicionales. ¿Y saben qué? Son marginales. ¿Por qué? Porque los costos de operación ya están. Tenemos el mismo personal, no vamos a cambiar la suplementación, no vamos a meter más comidas, no vamos a hacer nada raro. Lo único que vamos a hacer es que vamos a llevar nuestras vacas a que sean mucho más eficientes. Siguiente. Dale siguiente, por favor. Otra. Aquí estos eran ejemplos de vacas con lactancias largas versus vacas con lactancias cortas. Y al final lo que queremos lograr es esto. Queremos que nuestra finca o nuestras empresas tengan producciones constantes.
tenemos que tratar de evitar los serruchos. Y como les decía, es matemática. Si yo sé que necesito 20, 10, 12, 80 partos mensuales, lo que tengo que hacer es calcular cuántos servicios debo hacer para poderlo conseguir. Y eso se ajusta cada 21 días. ¿Por qué? Porque el clima también nos afecta. Como lo comentaba César en la charla anterior, la oferta forrajera ha disminuido, la calidad del forraje también. Pero ahí están las herramientas reproductivas. Tenemos dispositivos intravaginales con progesterona, tenemos progesteronas exógenas, benzoatos de estradioles, cipionatos de estradioles, gonadotropinas coriónicas, prostaglandinas. Tenemos todo a nuestra mano para evitar los serruchos en la ganadería y, por el contrario, empezar a ver este tipo de panoramas. Proyecciones de partos parejas, homogéneas, pero de vacas. Recuerden que las novillas no se evalúan acá. Lo que yo tengo que hacer es reciclar de manera eficiente mis vacas para poder tener este tipo de proyección de partos. Por eso aquí abajo dice, y el verano y los promedios lecheros, no vamos a tener problema. Si todas mis vacas están pariendo de manera constante y la cantidad de vacas que necesito, no voy a tener ningún inconveniente. Todo lo contrario, mi promedio y mi producción tiende a subir. Porque yo mantengo constantes mis vacas, ellas van madurando en el hato, su producción individual mejora y las novillas entran a sumar litros de leche al tanque, no a tapar ningún hueco. Siguiente. Este es un caso de lo que se puede lograr, es un trabajo que se hizo con la Universidad de Caldas, donde se puede lograr, donde evaluamos lo que se podía lograr con una asistencia técnica mucho más frecuente. Cambiar el modelo tradicional de tener palpaciones cada 40, 50 o 60 días y con la mano, palpaciones, para empezar a utilizar toda la tecnología que tenemos a nuestra disposición, ecografías a blanco y negro y ecografías a color, con el ánimo de diagnosticar lo más rápido posible la vaca vacía. Recuerden que la herramienta es para la vaca vacía. No nos interesa diagnosticar las vacas preñadas. La vaca preñada ya hizo su trabajo. A ninguno de nosotros nos llaman porque en las fincas hayan muchas vacas vacías. A todos nos llaman es porque hay mucha cantidad de, porque en la finca haya muchas vacas preñadas. A todos nos llaman es porque en las fincas hay muchas vacas vacías. Sí. Entonces lo que hicimos fue, en este caso práctico, hicimos un seguimiento durante 4 años con un número total de observaciones de 4.352 ciclos en 64 fincas diferentes. ¿Qué se hizo? Se hizo un análisis de regresión lineal y de regresión logística para estimar el efecto de qué pasa con el número de operarios en las fincas, o sea, si tiene o no que ver con la detección de calores o con la tasa de servicio. ¿Qué pasa con el tamaño del hato? Si las fincas pequeñas detectan más calores que las fincas grandes. ¿Qué pasa o qué efecto tiene la asistencia técnica sobre la tasa de servicio? ¿Y cuál es el efecto de la tasa de servicio y de la asistencia técnica sobre la producción de leche? O sea, que tenga un retorno, que si vamos a intensificar los trabajos, que si vamos a intensificar las visitas del veterinario, que realmente tenga un retorno medible para el modelo. Siguiente. Esta fue la caracterización, teníamos 32 fincas de menos de 100 vacas, 26 entre 100 y 200 vacas y 6 fincas que estaban de 200 vacas o más. Siguiente. ¿Qué fue lo que encontramos? Que la tasa de servicio no estaba afectada por el tamaño del hato. Muchas de las excusas que ponemos es, no, es que esta finca es muy grande y coger calores aquí es muy difícil. O por el contrario, decimos, no, pero si esta finca es tan pequeña, ¿cómo es posible que no vean las vacas en calor? Realmente nos dimos cuenta que no hay diferencia estadística significativa entre el tamaño del hato para la detección de calores. Lo mismo que decía la gráfica anterior, todo depende del manejo. Y además del manejo, depende del propósito reproductivo de la ganadería. Siguiente. La tasa de servicio no está afectada por el número de operarios. La misma excusa. No, es que solo tengo un trabajador. No, es que yo tengo 5 y ellos se enredan y tienen muchas cosas que hacer y entre ellos no se hablan y cuando hay una vaca en calor no le cuentan al inseminador. Tampoco. No hubo ninguna diferencia estadística significativa en tener un operario detectando calores, o en la finca, perdón, y detectando calores, o tener 5 detectando calores. Siguiente. ¿Cuál fue entonces el efecto de la asistencia técnica en la tasa de servicio? Lo que hablábamos ahora, no basta con inseminar las vacas y con la detección de calores. Hay que detectarlas en calor, inseminarlas, pero diagnosticarlas vacías lo más rápido posible. De lo contrario, la tasa de servicio no sube. En este caso,
empezamos en modelos tradicionales a hacer evaluaciones de cómo venían las tasas de servicio, donde regularmente se palpaba a mano o se hacía diagnósticos reproductivos, a mano y en intervalos de 40 a 60 días versus diagnósticos con ecografía en intervalos de cada 14. Efectivamente, la tasa de servicio aumenta y como les mostraba al principio, a mayor tasa de servicio, mayor eficiencia al final del proceso productivo. Siguiente. ¿Cuál fue entonces el efecto de la asistencia técnica en la producción de leche? Simple. Después de que se aumenta la tasa de servicio y mantenemos una concepción más o menos constante, ¿cuál va a ser el resultado final? Más preñeces en menos tiempo. Más preñeces en menos tiempo son más partos en el momento adecuado. Vamos a cambiar la balanza, vamos a dejar de tener más vacas en el último tercio de lactancia, que es cuando dan menos leche, y vamos a tener más vacas en el primero. ¿Qué pasa entonces? Los promedios generales de la finca cambian, porque hacemos una redistribución matemática nuevamente. Tenemos más vacas de 30 litros y menos vacas de 10. Pasa entonces que pasamos de promedios de 17,5 a promedios de 21 litros. La misma finca, la misma explotación, solamente entendiendo la reproducción de una manera diferente. Volviendo a la base, vacas preñadas antes de los primeros 100 días. Siguiente. Y este es el ejemplo económico de cómo ese cambio puede ser la diferencia entre una ganadería que cierra y una ganadería que es rentable y que crece. ¿Qué pasa? Cuando nosotros tenemos este tipo de explotaciones, no hagan caso al nombre del mes, tenemos acá un ejemplo de una finca de 100 vacas en ordeño con 212 días en leche que produce 1.700 litros, o sea un promedio de 17,6 y una producción al mes de 52.000 litros de leche. ¿De dónde sale esta producción? Tenemos el 19% nomás de las vacas en el primer tercio de lactancia y esas vacas producen 27 litros. En el tercio medio, del día 101 al 200, tenemos el 22% del hato, producen 19 litros, o sea, 22 vacas nomás. Y en el último tercio de lactancia tenemos el 59% de las vacas. Ni leche ni plata. Y la mayoría de nuestras vacas están ahí. En el segmento de 201 a 300 nos producen 16 litros de promedio y de más de 300 litros nos producen 12 litros. Esa es la composición de las ganaderías normales. Cuando empezamos a aumentar la tasa de servicio, cuando empezamos a inseminar más, cuando empezamos a cortar los tiempos de diagnóstico, empezamos a cambiar la balanza y pasamos de tener el 59% de las vacas, miren cómo va evolucionando, cómo va disminuyendo, hasta que finalmente llegamos al objetivo en un periodo no menor a un año, donde tenemos solamente el 20% de las vacas en el último tercio de gestación y el 43% en el primero. O sea, cambiamos vacas de 12 y de 16 litros de leche por vacas de 27. Son las mismas vacas, es la misma finca, son los mismos operarios, son los mismos costos fijos. ¿Qué fue lo que hice? Invertí la proporción de animales. Cuando tenemos el 43% y el 20% en el último, miren lo que pasa con los días en leche, lo que les mostraba en la gráfica anterior. Pasamos de 212 a 165. Las mismas 100 vacas pasan de tener 1.700 litros diarios de producción a 2.280. 17,6 a 22,8 de promedio. La producción mensual pasa de 52.890 litros a 69.000 y la factura pasa de 119 a 156, casi 40 millones de pesos de diferencia mensuales, con los mismos costos operativos. No tuvimos que hacer nada diferente, sencillamente entendemos lo que siempre hemos hablado y es que la reproducción es la caja del negocio. Lo que pasa es que la estamos implementando de la manera equivocada. Siguiente. Finalmente, esto es lo que deberíamos diseñar, más allá de pensar en días abiertos, intervalos entre partos y todas las otras estructuras del hato. Yo les recomendaría que pensáramos en esto. Pensáramos en tasas de servicio mayores del 50%, tasas de concepción ojalá mayores al 40%, aunque hoy por la situación climática es muy difícil llegar al 40%, y tasa de preñez del 20%. Entonces ustedes dirán, bueno, pero si no puedo llegar al 40% y me quedo en el 30%, ¿qué tengo que hacer? Simple. Cambie el objetivo de la tasa de servicio, ya no lo haga en el 50, hágalo en el 70.
y bájese al 30% en concepción, le daría 21% de tasa de preñez. Y de esa manera no sacrifica la cantidad de vacas preñadas de cada mes. Ustedes dirán, ¿voy a gastar más semen? Sí. ¿Voy a gastar más medicamentos? Sí. Pero es mucho más costoso dejar de tener 2, 3, 4, 5 o 10 vacas paridas. Es que recuerden que las vacas paridas me dan 20, 25 o 30 litros diarios. Entonces la multiplicación es muy fácil, la evaluación económica es simple. Vacas problema. ¿Qué es una vaca problema? Toda vaca que llegue al día 150 de parida y esté vacía. Eso es una vaca problema, porque ya no va a dar plata en esa lactancia. ¿Qué quiero? Quiero tener menos del 10%. Vacas inseminadas al día 100, todas. Si le voy a exigir a mis vacas que me entreguen una cría al año y es parte del propósito que se van a llevar hoy, pues debo darles mínimo una oportunidad a todas. ¿Cuántas quiero preñar antes del día 100? Mínimo el 50%. ¿Cuántas quiero preñar antes del día 130? El 70%. ¿Cuántas quiero tener vacías de más de 200 días en leche? Menos del 10%. Y vacas que lleguen al día 305 de paridas y aún estén vacías, debería soportar entre el 1.5 y el 2% no más. Porque nunca falta la vaca coja, la enferma, la de la mastitis, la que tiene algún problema. Pero realmente esta es la forma adecuada de configurar el modelo reproductivo con el ánimo de poder sacarle más plata al negocio. Siguiente. Finalmente, todo el tema de tecnologías, voy un poco rápido por el tiempo, pero si tienen alguna duda o alguna pregunta, todo el tema de tecnologías lo tenemos que implementar. Estamos en la época de la tecnología, tenemos teléfono, celular, tenemos internet, tenemos WhatsApp, tenemos software, tenemos de todo hoy a nuestra disposición. Es increíble que un modelo que ha mutado tanto y que cada vez es más estrecho todavía no apropie la tecnología y sigamos trabajando con la mano y haciendo chequeos cada 40 o 60 días, cuando la tecnología pasó hace muchísimo tiempo y nos está mostrando que para poder llegar al camino de la eficiencia hay que incorporarla. Entonces acá, esto es ecografía Doppler, donde ya hoy estamos diagnosticando vacas desde el día 18 posparto, cuando por flujo sanguíneo al ovario podemos saber si la vaca está vacía. Ecografías uterinas a blanco y negro del tracto reproductivo para identificar todas las enfermedades puerperales, metritis clínicas, endometritis, endometritis subclínicas, piómetras y demás. Siguiente, por favor. Diagnósticos de viabilidad embrionaria. No es lo mismo cuando yo hago la ecografía y veo el embrión y veo que la fetocardia está bien, que las membranas están bien, que no hay membranas sueltas, que no estamos perdiendo líquido, que no hay mellizos o que no hay gemelos y uno viene muerto. O sea, todo esto es la tecnología que tenemos a nuestra disposición y si realmente no la implementamos no podemos esperar que el modelo llegue al máximo. Siguiente. Estos son casos de la ecografía Doppler. Aquí podemos, como les decía, predecir incluso desde el día 18 post servicio si la vaca está vacía o no. Esta es una vaca preñada, ¿cierto? Este es el cuerpo lúteo, este es el flujo de sangre tal cual como lo usan los cardiólogos cuando evalúan la sangre venosa y la sangre arterial. Ya lo hacemos nosotros para saber si este tejido, que realmente es una glándula de transición, está vivo o no y se va a regresar o no. Entonces, lo que hacemos es que predecimos de manera mucho más rápida y eficiente. Esta es una vaca preñada, por ejemplo, esta es una vaca vacía y esta es una vaca que está en proceso de pérdida. Siguiente. Siguiente. Estas son las mismas de ahorita, pero más grandes como para poderles mostrar lo del cuerpo lúteo. Aquí no hay irrigación, definitivamente aunque hay cuerpo lúteo no hay preñez. Entonces lo que hacemos es que reiniciamos lo más rápido posible el ciclo. Puede ser con una prostaglandina o puede ser un dispositivo o una resincronización. Siguiente. Y recuerden por favor que quien renuncia a la inversión, renuncia a la rentabilidad. Muchísimas gracias, muy amables.